narra la Escritura que Jesucristo al inicio de su ministerio, como era natural de un judío devoto, conocedor de la Escritura, de la Torá, de la ley, asistir en los días propicios a la sinagoga, al templo. Y el Cristo de la gloria fue lo que hizo. Va al templo, pero él tenía en contexto de que el templo es casa de oración. Pero cuando él llega al templo, él observa que había sido hecho cambios, la política del templo había cambiado. Y ya lo que Dios había establecido en la antigüedad, eso que había establecido había quedado relegado y que ahora habían establecido nuevas reglas. Había una nueva revelación, había nuevas estrategias, había una nueva forma de rendir culto, había una nueva forma de adorar. Había una nueva forma de expresar la adoración y el servicio dentro del templo. Y Jesucristo se queda pensando al observar y mira horrorizado la manera y la forma como habían prostituido el templo de Dios, al cual Dios llamó casa de oración. Y de hecho, cuando Salomón presenta el templo, el primer templo, y dice el eterno Dios: yo estaré mis ojos vigilantes a esta casa, y todo aquel que venga en esta casa a orar, yo escucharé sus oraciones, porque mi casa será llamada casa de oración. Esa es la voluntad primaria de nuestro Rey y Señor, el Cristo de la gloria, conocedor de la Escritura y de la ley. Él tiene ese contexto, pero cuando Él se presenta en el templo, observa que totalmente había cambiado la liturgia, había cambiado la ceremonia, había cambiado toda la forma y la manera como Dios explícitamente había explicado en su palabra la manera como debían proceder. Había sido modernizado, había sido cambiado y había sido reemplazado por un sistema de adoración creado por los religiosos de ese entonces, que son el sumo sacerdote, los sacerdotes de ese entonces. Entonces el Cristo de la gloria, sin titubear, dice la Escritura que acabamos de leer, dice que cuando entrando comenzó a echar fuera a todos aquellos que estaban dentro del templo, de la casa de oración, que habían levantado un mercado prácticamente. El objetivo ya no era la oración, sino el objetivo que era el dinero. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros ya no hay oración, ya no existe el contacto con Dios y el hombre. La oración es que hace que el cielo se una con la tierra. Ya no existe esa doctrina, ahora existe otra doctrina. ¿Cuál doctrina? El negocio, el dinero. Mi casa fue diseñada para ser casa de oración, mas vosotros le habéis convertido en cueva de ladrones. Impresionante, ¿cierto? Se enoja Jesucristo. Y al estar molesto, Él hace, y de hecho hay un texto, vayan conmigo al texto porque ya este es el final, así que vamos allá. Juan capítulo 2, versículo 13. Juan el capítulo 2, versículo 13. Y dice que cuando Él hizo esto, procuraban matarle. Y ahora veamos en detalle lo que Jesucristo hizo. Dice el versículo 13 del capítulo 2 del libro de Juan: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, o sea, un látigo, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mucho más explícito. Y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Es así como Jesucristo empieza su ministerio y también finaliza su ministerio con la misma actitud, haciendo referencia de que en la voluntad del Padre Eterno nunca estuvo que la casa de oración se convierta en una casa de negocios. Inicia su ministerio. Luego, al finalizar su ministerio,
también finaliza haciendo esa misma observancia. ¿Por qué? Porque durante los 3 años y medio de ministerio que Cristo tuvo, los sacerdotes y fariseos y todos los religiosos de ese entonces que ostentaban tener el Sanedrín, como se le conocía como el Sanedrín, la autoridad eclesial, no hicieron nada por corregir, sino que ellos al contrario dijeron: ¿quién es este individuo que aparece en el escenario tratando de dañarnos la espiritualidad y nuestra liturgia, nuestra forma, nuestro dogma, nuestra doctrina, nuestra tradición, nuestra denominación, que por años nosotros hemos hecho de esta manera? ¿Cuántos años? 400 años que ocurrió desde Malaquías hasta Mateo. Durante 400 años ellos mantuvieron una forma de liturgia como la que encuentra Cristo Jesús. Para ellos eso era normal, así como hoy por hoy también. Ya llevamos 2 siglos, para ser exactos, que la casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones. Y cuando aparece en el escenario algún predicador que predique la palabra tal y cual como está escrita, de manera inmediata las denominaciones y los tradicionalistas suelen aparecer de manera inmediata, decir: ¿de dónde apareció este? ¿Quién le nombró a este? ¿O de qué denominación son? ¿Con qué autoridad? ¿De qué concilio de pastores? ¿O de qué misión? ¿O de qué denominación? ¿De qué tendencias son? Aparecen en el escenario como que si tuvieran autoridad. No está bien, y entonces empieza la persecución. ¿Por qué? Porque dicen: por tantos años hemos tenido y hemos guardado este tipo de manera, de forma, en esta forma y manera de adorar. Así hemos entendido durante tantos años, y a último momento vienen a decir que eso no está bien. La casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones. Hoy por hoy tenemos ese mismo fenómeno. ¿Cuál fenómeno? De que la casa de oración le han convertido en cueva de ladrones, porque todo lo que se llama cristianismo o evangelio circula alrededor de ¿qué? Dígalo fuerte, no tenga miedo. Del dinero. Todo circula alrededor del dinero. Cuando hablamos, el mundo dice: evangélicos, eso es dinero. Pastores, estafadores. ¿No es cierto? Esos hermanitos, ladrones. El mundo reconoce que existe una seria debilidad notable, palpable en el cuerpo eclesiástico de hoy por hoy, ya que se han identificado como cueva de ladrones de frente con el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, con el evangelio y la doctrina o la teología del reino ahora, del positivismo, de la palabra de fe, etcétera, 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 etcétera. Y se ha vendido al mejor postor hoy por hoy, a tal punto que las iglesias cristianas evangélicas hoy por hoy se han convertido en una franquicia de los apóstoles y de los profetas de turno de hoy en día. Es una franquicia a tal punto que quien no tiene la cobertura de un apóstol o de una denominación o de cierto profeta famoso de turno, no tiene un buen producto. En otras palabras, solamente los que tienen la franquicia de McDonald's, buenas hamburguesas, ¿sí? Pero el hermano Diego, como no tiene franquicias de McDonald's, esas hamburguesas no cuestan mucho, no vale, ¿sí? Entonces, dice fried chicken, o ¿cómo que se llaman esos pollos aquí que se enloquecen por ir a comer ustedes? KFC. Solamente por decir: es que yo soy en KFC, ¿cómo? Y ahí hacen cola para comer. Un día mi esposa me dice: vamos a comer en KFC. Está bien, a mí no me gusta entrar a esos lugares. Y no porque no quiero gastar, porque en todo lado cuesta lo mismo, sino que no cabe en mi cabeza hacer cola para comer en un lugar y en otro lugar está vacío. Es que no es lo mismo, no es tu orgullo lo que te engaña. Nos fuimos a comer allá, tanto mis hijos, todas, una colísima, hermano, para comer.
No, hermano, yo no voy a hacer cola, vamos a comer acá, ¿sí? No, es que no es lo mismo. No, 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 eso no, conmigo no va eso. Así ocurre ahora en las iglesias también. Así pasa de lo mismo. Hacen cola en las iglesias donde se habla de negocios, se habla de prosperidad, se habla de conquista, se habla de gloria, se habla de esto, de aquello. Pero donde predican la palabra del Señor, no hay cola, no hay nada. Eso sucede hoy, lamentablemente así es como ocurrió. Ahora, durante estos días domingos que he compartido por 3 domingos anteriores, he tratado de exponer a la congregación, a todos vosotros, el pensamiento y la voluntad del Padre Eterno al respecto de la casa de oración y la cueva de ladrones. El Padre Eterno lidió en el tiempo de Israel, lidió con ese pueblo al respecto de que ellos convertían la casa de oración en cueva de ladrones. Y Dios confrontó, y eso lo expliqué en la primera parte, el Padre Eterno confrontando de manera clara y precisa a los ladrones de la cueva, de ladrones. ¿Ok? El segundo domingo compartí con ustedes al respecto de Cristo Jesús como el Verbo de Dios encarnado. ¿Cuál fue la manera como Él se presentó y qué fue lo que hizo contra los ladrones de la cueva? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Lo mostré también. Y la semana anterior mostré al Espíritu Santo siendo completamente objetivo y contundente contra la cueva de ladrones. Así que la Divina Trinidad ha expresado en la Escritura en cuanto a esta aberrante doctrina que rinde culto al Dios Mamón, al Dios dinero. Pacta y Dios te va a dar. Hoy por hoy, todo cristiano, así llamándose hoy por hoy, no busca a Cristo porque ellos están agradecidos de haber encontrado vida eterna, sino buscan a Cristo ahora como un abracadabra, como un amuleto para llegar a tener algo adicional, algo más. Cristo Jesús ya no es un ícono de salvación, sino es un ícono de prosperidad. Es lo que ocurre hoy por hoy. El evangelio se ha prostituido, se ha corrompido de una manera impresionante, pero el verdadero evangelio se mantiene intacto. Ahí está. Eso no está contaminado. ¿Sabes por qué? Porque está escrito en la palabra. Así que hoy en esta mañana yo voy a compartir con ustedes ahora en cuarto lugar la responsabilidad tuya y la responsabilidad mía al respecto de la cueva de ladrones. Casa de oración o cueva de ladrones. ¿Qué hacer nosotros cuando descubrimos que el lugar donde yo estoy asistiendo dejó de ser hace mucho tiempo casa de oración y ya se ha convertido en cueva de ladrones? ¿Qué hacer yo ahora que ya conozco? ¿Cuál debe ser mi reacción si yo soy pastor y me doy cuenta de que la iglesia o la denominación a la cual yo estoy asistiendo o a la cual yo sirvo bajo esa cobertura, me doy cuenta de que no es casa de oración sino cueva de ladrones? Porque todo circula alrededor del dinero. Por eso es que ustedes van a ver esto, que un mensaje, van a una iglesia, el mensaje que ustedes escuchan tienen que terminar hablando de dinero. Caso contrario, no es un mensaje poderoso, porque el dinero mueve masas, el dinero hace que el ser humano sienta deseos de querer continuar y querer ser y querer hacer. Y el dinero motiva, el dinero, recuerden que el ser humano anda detrás del dinero por todo lugar. Entonces, ¿qué dijeron los del marketing religioso? Si el dinero mueve masas, entonces el dinero tiene que hacer que también mueva masas dentro del cristianismo, y lo lograron. Y el ser humano hoy por hoy va detrás del dinero antes que detrás del conocimiento de Dios. Entonces, ahora sí, vamos a mirar, vayan conmigo por favor al libro de Timoteo capítulo 1, váyanse al libro primera de Timoteo por favor, el capítulo 1, esto no está ya en los apuntes mis hermanos, así que van a seguirme ahora. La responsabilidad
tuya y mía de la iglesia del Señor frente a la cueva de ladrones. Ahora vamos nosotros, ¿qué debemos hacer? El Padre ya lo dijo, el Hijo también, el Espíritu Santo también, y ahora tú y yo, ¿qué debemos hacer al respecto? La responsabilidad cristiana ante la falsa doctrina se deriva de la responsabilidad cristiana ante la verdad. Ya que todo cristiano, presta atención a esto, ya que todo cristiano y seguidor de Cristo tenemos una responsabilidad plena ¿de qué? De proteger la verdad, de luchar por la verdad, de morir por la verdad. Quería escuchar un amén. Bueno, estoy hablando de nosotros. No estoy hablando de nadie, sino de nosotros estoy hablando. Tenemos una responsabilidad de luchar por la verdad. Ya, ahora están acá. Tenemos una responsabilidad de pelear por la verdad. Tenemos una responsabilidad aún hasta de morir por la verdad. ¿Qué será del día de mañana cuando las cosas se pongan color de hormiga, donde tengamos que defender la verdad aún a costa de nuestras propias vidas o aún a costa de que ver a nuestros hijos ser torturados? Por eso es importante con anticipación saber y conocer la voluntad de Dios al respecto, porque quienes conocemos y nos preparamos, Dios nos libra, porque con anticipación hemos prestado atención. Ok, primera de Timoteo capítulo 1, mira lo que dice la palabra. Vamos a leer desde el versículo 3 y van a leer conmigo con mucha atención, por favor, y haré un alto en cada parte del texto que quiero explicar para que quede claro. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, prestarán atención aquí, mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿A quién está hablando aquí Pablo? A Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, yo te pedí que te quedases en Éfeso cuando yo marché para Macedonia, para que hagas algo. Manda, ordena, corrige, párate de frente, no de un costado, no, ni con temor tampoco, ni con miedo tampoco. No, vas a pararte de frente y vas a ordenar a esos que están enseñando diferente doctrina. Aquellos que empiezan a enseñar diferente doctrina, que empiezan a hablar cosas, párate de frente y díselo de frente, no estés de lado. Recuerda el Padre Eterno de frente, Jesucristo de frente, el Espíritu Santo de frente. Tú y yo también tenemos que hacerlo de frente. También tenemos que confrontar, también tenemos que protestar. Oiga, mis amados hermanos, antes de continuar leyendo, quiero que ustedes entiendan un término llamado protestante. ¿Qué significa protestante o qué significa protestar? Protestar. Protesta. Un acto de protesta, que es: me coloco aquí adelante y con un cartel y digo, no estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Eso significa un acto de protesta, un acto de rebelión. Protestar. Se dice que a los cristianos se conoce como protestantes, en realidad, porque la palabra protestante viene desde el tiempo de Martín Lutero, en el siglo XV, donde Martín Lutero levantó voz de protesta contra el sistema papal que gobernaba en ese entonces y tenía bajo sumisión a todo el planeta Tierra, porque ellos creían ser los portadores de la verdad y ser la Santa Madre Iglesia, que se hace llamar hasta el día de hoy, que de santa no tiene nada. Entonces, Martín Lutero conoce la Escritura y con la palabra levanta la voz de protesta, más o menos una acción de esta manera. Con la palabra levanta la voz de protesta y dice: esto dice, y yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Papa, con lo que dice la Iglesia, no estoy de acuerdo para nada. Entonces empezó a protestar, y de allí, de esa protesta que hizo Martín Lutero con sus 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia ya en Wittenberg,
fue allí donde se inició esta ola de protestas. Entonces alguien vino, estoy de acuerdo también en lo que dice Martín Lutero, y empezaron los protestantes. Y es ahí donde se le da al cristiano que es seguidor de Cristo, al que solamente hace caso a la palabra, se le da un nombre de protestante. El protestante va en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, y todo lo que la Iglesia Católica en su dogma doctrinal menciona y dice, se va en contra de su teología. Eso se llama protestar. Entonces desde ahí viene eso, la línea de los protestantes. Bien, pero ahora en este tiempo ya los protestantes han ido menguando, porque se ha ido contaminando. ¿Recuerda cuál fue la advertencia que dijo el apóstol Pablo a la iglesia? Tengan cuidado, porque de la Iglesia Católica van a salir los que van a venir a engañarle a ustedes. ¿Ah? Entonces, ¿cómo dice? De ustedes mismos van a salir y van a querer pervertir el evangelio. Tengan mucho cuidado, porque los enemigos son de la propia casa. Entonces, ¿qué ha ocurrido en estos 2 siglos? Desde el siglo XVIII hasta el siglo en el que nos encontramos. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha pervertido el evangelio. ¿Por consecuencia de qué? Porque aquellos que nos antecedieron, aquellos que estudiaban la palabra, y la palabra era una regla de conducta, la sola escritura, murieron, y los que precedieron y los que siguieron heredando eso, cada uno fue dejando de leer la Biblia, dejando de leer la palabra, dejando de leer, hasta que ahora ya no se lee para nada. Entonces, en la tierra del ciego, el tuerto es el rey. Y dijo Cristo Jesús, ciegos, guías de ciegos, juntos van al hoyo. Por esa razón ahora se ha corrompido el evangelio, se ha corrompido. Y no es que exista otro evangelio, dijo el apóstol Pablo, sino que algunos han pervertido el evangelio. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y una muestra de esto es, mi amado hermano, tú que tienes cuántos años de ser creyente, piensa un momento, ¿cuántas veces te has leído la Biblia del principio al final? Ay, Dios mío, no me he leído nunca del principio al final, pero yo sí creo que me he leído la Biblia de poquito en poquito. Piensa solamente en eso. Entonces, ¿cuánta confusión existe hoy por la falta de conocimiento? Por esa razón es que se han alejado completamente del valor escritural de la palabra del Señor, y han colocado, por eso es que existen visiones, existen sentimientos, existen revelaciones, y caen tan perfectamente, encajan estos falsos profetas hoy por hoy, que dicen ellos escuchar la voz de Dios y traer el mensaje para el pueblo, y el pueblo se ha alejado de lo que es en realidad certero y que tiene convicción, que es la bendita palabra del Señor. Ya no hay sola escritura ahora, ya no hay sola escritura. Ya no existe la palabra del Señor en el corazón y en la vida del creyente, no. Peor todavía con la tecnología. La mayoría de creyentes pasan más en Facebook, más en WhatsApp, más en Internet que en la Escritura. Entonces, ¿cuánta ignorancia existe hoy por hoy de la palabra del Señor? Por supuesto que sí, hay mucha ignorancia. ¿Ok? Ahora, ¿debemos seguir protestando nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Nosotros debemos continuar siendo protestantes de manera continua. Ahora, ¿contra quién vamos a protestar? ¿Contra la Iglesia Católica? No, señoras y señores, no. Ya la Iglesia Católica ha perdido completamente su garantía. Ya todo, hasta los mismos inconversos saben que la Iglesia Católica es una cloaca. Ya saben. Así que de la Iglesia Católica es mejor ni siquiera, más bien al contrario, nosotros tenemos que orar para que ellos sean salvos. Pero ¿contra quiénes tenemos que protestar nosotros? ¿Ah? ¿Contra quiénes? Contra aquellos que tienen el monopolio del cristianismo hoy por hoy, que se creen ser los dadores de la verdad y los portadores de la verdad. Contra aquellos que han torcido y han tergiversado la escritura y la palabra del Señor. Entonces, hoy por hoy,
el protestantismo debe levantar su voz en alto contra los que se hacen llamar protestantes. Y ahora, ¿cómo hacemos diferencia? ¿Cómo hacemos diferencia ahora? Hey, para eso tenemos esto. Recuerda que hizo Martín Lutero, 95 tesis colocó en la puerta de la iglesia. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros ahora como protestantes? ¿Volver a clavar 95 tesis en la puerta de qué? ¿De la iglesia católica? No, señor, de las iglesias evangélicas de hoy. Yo sé que eso va a sonar feo, pero tenemos que hacer. No las 95 tesis de Martín Lutero, no, sino la escritura como tal. Debemos traer la Biblia de regreso a los púlpitos. Escucha esto, debemos traer la Biblia de regreso a los púlpitos. Debemos traer la Biblia de regreso a nuestros hogares. Debemos traer la Biblia de regreso a nuestra vida cotidiana. ¿Están conmigo acá? Debemos traer la escritura a nuestras manos. ¿Por qué no leemos la palabra a diario ahora? ¿Por qué? ¿Por qué nos consume el tiempo en otras cosas? ¿Por qué no leemos la escritura? ¿Por qué no leemos la palabra? ¿Por qué? Y nos llamamos protestantes. No, señor, tenemos que empezar por nosotros. Y luego de nosotros empezar por nuestra casa, y luego de nuestra casa empezar por nuestro vecindario. Tenemos que empezar a protestar, traer la escritura. Así como cuando en la protesta levantan carteles, necesitamos levantar la palabra del Señor. Hoy por hoy, en estos tiempos, hace falta hombres y mujeres que levanten la palabra del Señor en alto y protesten por lo que está escrito, defendiendo lo que está escrito. No lo que dicen Julano, Mengano, las tradiciones o las denominaciones. Pero ¿qué pasa hoy por hoy? Más defienden las denominaciones. No es que mi denominación es así y así de esa manera, y eso fuimos formados de esa forma, y defienden eso antes que defender lo que está escrito. Entonces, lee conmigo para que veas lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo. Dice así: te rogué que te quedases en Éfeso. Dice, y que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Párales el carro, en otras palabras. Versículo 4. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Mira esto, no prestes atención a fábulas, a historias, a cuentos, a narrativas de este tipo de personajes que vienen y dicen: miren, yo estaba caminando y de pronto vi una luz y me bañó de luz, y luego tuve una experiencia, yo miré que mi alma salía del cuerpo y empecé a subir, miré a mi cuerpo allí acostado y me fui y entré en una puerta de oro. ¿Han escuchado esas historias? Una puerta de oro y calles de oro, un mar de cristal, y miré ángeles, y empiezan a contar fábulas, historias, cuentos. Y para rematar dice: y después me dijo el ángel que estaba conmigo, me dijo: vamos, ahora te voy a mostrar el infierno. Y dije: no quiero ir. Dijo: no, vamos, te voy a mostrar. Y allá encontré a Julano, a Mengano, a mi suegra. Empiezan a contar tonterías y la gente está: siga. Y luego de eso, y dice: por si acaso me vio a mí, a ver, déjame ver. Parece que sí, pero estaba muy borroso. Es impresionante, hermanos. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo? Ten cuidado, y cuando escuches a ese tipo de personas, no, párate de frente y dile: basta, suficiente, no más. ¿Cuánto tiempo nos costó a nosotros aquí en la congregación quitar ese culto de testimonios? Culto de testimonios. Y venía todo el mundo a dar testimonios y contaban la grandeza de lo que ha pasado, de lo que han visto, de lo que han sentido, que esto, que aquello y lo otro. ¿Sí? Nos costó porque es una costumbre. Porque en el culto de testimonios que vienen aquí, hasta aumentando, dicen, para mejorar el escenario. Para que los demás digan: caramba, qué revelación. Fábulas. El profeta sería que me puede dar una palabra, y ahí viene el profeta. Fábulas.
Dice el apóstol Pablo, ten cuidado, párales el carro de frente, frénalos a raya, no lo dejes avanzar. El apóstol Pablo, ¿hace cuántos años está recomendando eso el apóstol Pablo? Hace 2000 años. Y hoy nosotros estamos frente a frente, tenemos este fenómeno. ¿Qué tenemos que hacer? Así como el Padre fue frontal, el Hijo fue frontal, el Espíritu Santo fue frontal, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Así que cuando alguien te venga y diga, mire hermano, yo soñé, a mí Dios me habló, ¿qué vas a hacer tú? A ver, cuenta para escuchar. Muchos me escriben, dice pastor, yo tuve un sueño y me mandan el sueño contando, dice que quiero que me interprete. Ni pierdo tiempo escuchando, así que mis hermanos que están en la iglesia virtual, todos los sueños que me han mandado, yo ni oigo eso. Un día me mandó una hermana como unos 10 audios contándome el sueño. Mire, escuché el primero que dijo, yo empecé a soñar y no escuchó nada. ¿Para qué va a perder el tiempo? Hermanos amados, a muchos me dicen, pastor, es que usted es demasiado. No soy demasiado, solamente soy bíblico. Para mí lo que me satisface es lo que dice la Escritura, porque la Escritura es el verbo de Dios. Lo demás es verborrea. No es el verbo de Dios. Es bla, 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 de gente que no sabe ni qué es lo que está diciendo. Fábulas. Entonces dice el apóstol Pablo, eso no, y cuidado con estarle prestando a ese tipo de personas que vienen y dicen de genealogías interminables. Los judaizantes, los efraínitas, los de las raíces hebreas, que es que nosotros, todo aquel que su apellido es en Z, este es hebreo. Yo recuerdo cuando escuché la primera vez en Z, dije, carambas, yo no de Z. Cuando después dije Chicaiza, oh, sí tengo Z. Si tengo Z, yo soy entonces hebreo. Y andaba contento porque ya era hebreo. Es que sí, que es tales y cuáles es que están acá y que sí, una cantidad de tonterías, hermano. El apóstol Pablo dice, cuidado. Y continúa, mira eso, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Verso 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron. ¿A dónde dice? Se apartaron a vanas palabrerías. Bla, 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 bla. Que el Señor me reveló. Que yo tengo una palabra para ti, que el Señor me mostró algo de ti. No te preocupes, yo voy a orar a Dios a ver qué dice por ti. Hermanos, ¿qué cantidad de engaño existe hoy por hoy? ¿Dónde? ¿En la casa de oración? No, en la cueva de ladrones. En cueva de ladrones, sigue más avanzando, versículo 7. Queriendo que ser, ¿qué? Mira esto, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El apóstol Pablo habla con propiedad. Recuerda que el apóstol Pablo dijo, a mí ustedes me van a enseñar a ser judío. Cuando se enfrentó con los judaizantes, ¿se acuerdan? A mí me van a enseñar ustedes. Vea, espere tantito, sacó de la billetera. Escuche, eso solamente es una alusión, Sacó de la billetera y todo su currículum. Dijo, yo judío de judíos, prosélito de prosélito, entendido en el judaísmo el mejor, intérprete de la ley. Ustedes en pañales, vea, papá, van a querer venirme a enseñar a mí de judaísmo. Pablo, por eso Pablo recomienda, dice, hay algunos tirados a judaizantes. Hay algunos tirados a hebraicos, efraínitas, porque se hacen crecer la barba, bueno, más larga que la mía. Se hacen los churitos al costado, se ponen una kipá y empiezan a cambiar su forma de hablar. Dice, esos de allí ni siquiera saben por qué razón dicen Yeshua. ¿Por qué razón dicen Yahshua? ¿Por qué razón dice Ruach HaKadosh? ¿Qué es eso, pastor? Yo qué sé.
Ellos ni siquiera saben y empiezan a hablar que es en hebreo, que es en griego. No saben, dicen, es que en hebreo dicen. ¿Sabes el hebreo? No. Entonces, ¿cómo sabes? Porque leí. ¿En qué leíste? En una revista de hebreo. Pablo dice, esos son farsantes, mentirosos, habladores, cuentacuentos, ten mucho cuidado. Y llegan a una congregación y sorprenden. Y los que no saben dicen, ahora, Dios mío, dijo una vez una hermana, pastor, estoy confundido. Es que dice que el Jesús que nosotros conocemos, Jesús significa caballo. Imagínense, yo he sido bautizado en el nombre del caballo. ¿Quién te dijo eso? Un pastor llegó allá y nos dejó a todos, pastor, estoy confundido. Tú no tienes la culpa, mujer. Tu pastor es el culpable. ¿Para qué metió a ese diablo allí? ¿Entiendes? ¿Para qué metió allí? Ahora están confundidos toda la congregación. Hay iglesias completas que se han torcido y se han ido detrás del judaísmo. Hoy hay iglesias y creyentes que dicen que son salvos por gracia, pero que también tienen que guardar la ley, guardando el Shabbat, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro. Pablo dice, por favor, tápales la boca. Sigue leyendo. No quiero hacer mis palabras, lee conmigo. Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? La del evangelio de la gracia. ¿Y qué es el evangelio de la gracia? Que el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, cumplió la ley y nos endosó a nosotros ese cumplimiento, y por gracia nosotros hemos sido justificados y ahora somos justos por nuestra justicia, no, Señor, por la justicia de otro. ¿Cuál otro? El Cristo de la gloria. Esa es la doctrina. Versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuál evangelio se le encomendó a Pablo? El evangelio de la gracia. Ok. Ahora, sigue leyendo. Déjame leer todo el capítulo, todo esta parte. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira esto, versículo 18. Ese es el texto que quiero hacer, quiero enfocar. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Este es el mensaje para nosotros como iglesia hoy. ¿Qué? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿De qué forma? 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El apóstol Pablo con claridad, ¿qué está diciendo? Miren, ustedes no se dejen arrastrar por ninguna corriente filosófica o doctrinal que vengan aquí a hacerse los sabiondos, que quieran sorprender a la iglesia con tanta palabrería y con tanta revelación,
usted lo que tiene que hacer es, dice Pablo, Timoteo, ánclate en lo que ya has aprendido. ¿Qué? En la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? La que fue enseñado desde pequeño, fuiste enseñado por tu abuela y por tu mamá. Y yo confirmé la enseñanza. ¿La enseñanza de qué? De la sana doctrina, del evangelio de la gracia. Mantente firme, no te dejes engañar, porque hay muchos contumaces, porque hay muchos falsos profetas por todo lugar. Hay muchos. Lee conmigo capítulo 3 del mismo libro de Timoteo. Vete allá más adelantito. Capítulo 3, el versículo 14. Dice esto. Mira esto. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, prestarás atención aquí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No dice en la cueva de ladrones, Sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte tú como creyente ahora? El Padre ya dio su voluntad. El Hijo Jesucristo también nos entregó su voluntad al respecto de la cueva de ladrones. El Espíritu Santo también. Y ahora tú y yo, ¿cómo debemos conducirnos? Y aquí nos aconseja y dice que nosotros debemos tener mucho cuidado en la manera como nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios, en la casa de oración, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo aquí? Que no te dejes engañar por ninguna otra cosa que se diga que es una nueva revelación o una nueva visión o un nuevo despertar o una nueva manera y forma de hacer liturgia o cultos. Porque hoy por hoy, ¿qué es lo que sucede dentro de las congregaciones? Han cambiado el culto. El culto no es ahora para verdaderamente rendir culto a la palabra de Dios, sino el culto ahora es para rendir culto a los congregantes. Porque tienen que hacer un programa aquí para complacer a los congregantes, para que el congregante se sienta bien, para que el oyente no se canse, para que el oyente no se vaya a dormir. Por esa razón es que la predicación debe ser exagerado media hora, pero vamos a tener 1 hora, 2 horas de administración. Vamos a tener teatros, vamos a tener grupo de danza, vamos a tener hacer esto, hacer lo otro, hacer programas para que no se vayan para que no se aburran. Entonces el culto ya no es el culto para nuestro Señor. Esas iglesias no deberían decir vamos al culto para nuestro Señor, no deben decir vamos al culto para nosotros. Pastor, ¿podría cantar esa canción que me encanta, ese cántico, me encanta? A ella o a él le encanta. Pero esa canción no me gusta. Es algo curioso, ¿cierto? Ese mensaje no me gustó. ¿Por qué? Porque no estuvo tan bueno. Porque te confrontó tu vida. Pero ¿qué de un mensaje de motivación? Pero qué un mensaje de gloria, pero qué un mensaje de que vas a alcanzar el reino de los cielos con las manos y que tú puedes construir una escalera para llegar al cielo. Es un mensaje de motivación, eso sí valió la pena. ¿Cómo sales de ahí motivado? Ni te vas a dormir. Ahí es donde gritan, grito de júbilo, grito de guerra, los aplausos. Pero cuando hay palabra del Señor en bruto, cuando hay palabra del Señor en crudo, cuando hay palabra del Señor tal como está escrito, ni siquiera la iglesia se inmuta, están en silencio. No dicen ni un amén, no dicen gloria a Dios, no, porque está la palabra. Pero ¿qué pasa si es que acá adelante existe esa gloria? Mira lo que va a suceder, ¿qué va a pasar? Toda la iglesia está contenta, alegre, feliz de la vida. Y afuera están esperando para entrar el segundo grupo porque quieren ser divertidos. Porque quieren ser divertidos. Todas las iglesias hoy por hoy están, la mayoría de iglesias, no todas, pero la mayoría están ahora preparando para hacer su programa de Navidad. Y en su programa de Navidad todos van a estar, la iglesia está full, toda la gente está contenta porque es lo que quiere diversión, pan y circo. Pero cuando hay palabra del Señor, es impresionante, perfecto. Entonces, vete a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, una hojita más adelante, dice 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo
14, vamos a leer desde el 14. A mis hermanos de producción, ahora voy a tomar varios textos que no están allí, ¿sí? Así que estén pendientes. Dice esto, versículo 14 del capítulo 2. Recuérdales, hay un título ahí en tu Biblia, ¿qué dice? Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. No te pongas a discutir con alguien que esté intentando convencerte de que existe esto, no hay infierno, que Jesucristo fue solamente un profeta y que tienen la última revelación y que yo miré y una cantidad de cosas. No pierdas tiempo, hermano. No pierdas tiempo. Vete a dormir en tal caso. Pero no pierdas tiempo hablando con personas que vienen a contarte historias y fábulas. No pierdas tiempo, sino que es para perdición de los oyentes. Mira esto, todo este tipo de contiendas y todo este tipo de conversaciones que nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿De quién? De los que prestan oído para escuchar este tipo de cosas. Terminan confundidos. ¿Qué está diciéndonos la palabra del Señor a nosotros como iglesia? Aprende a oír solamente lo que la Biblia dice, pero no escuches lo que dice el hombre. No oigas lo que dice alguien que dice que él vio, que soñó, que sintió, que tuvo la experiencia, una cantidad de tonterías que hoy por hoy se inventan. No prestes atención a eso. No. Muchos hermanos me envían videos, dice pastor, mire este video que yo miré y me envían para que yo vea. Pongo el inicio, miro los comentarios brevemente para no perder tiempo. Y cuando veo que está ahí, que sí, que la revelación, que Dios ha hablado, que va a venir, que un asteroide viene, que ya, ¿para qué? Paso. ¿Sí? Y luego me preguntan, pastor, ¿qué opinión me puede dar? Le digo, no miré. Dice, pero pastor, ¿por qué no mira? Digo, es que, ¿para qué voy a mirar? Es perder el tiempo, hermano. Es perder el tiempo. No pierdas tiempo mirando tanta cosa, hermano. Por ahí existe cualquier cantidad de personas que dicen que ya esto, que ya lo otro, que ya aquello, que ya... Hermano, es algo increíble cómo hoy por hoy están quitándole la atención de la verdadera atención que es en la Escritura. Recuerda cómo dice que nosotros tenemos que caminar este camino. ¿Cómo? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el verbo de Dios, la palabra de Dios, puestos los ojos en la Escritura. Pero ahora, ¿qué nos pasa? Nos sacan para un costado, para mirar esto, para mirar aquello, para mirar lo otro. Tenemos una lucha tremenda, una guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual en el camino. Nos quieren desviar del camino. Y nos habla la palabra del Señor de esa manera. Entonces dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego lo que viene es interesante. ¿Qué dice? Que usa bien la palabra de verdad. Yo les hago una pregunta. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante, dice que la palabra del Señor es la espada del Espíritu. Y si ponemos en contexto con lo que acabamos de leer, dice, procura presentarte delante de Dios como un obrero fiel, que uses bien la palabra de verdad. ¿Qué está haciendo referencia? Que sepas usar bien ¿qué? La espada. Que sepas usar bien la espada como un buen guerrero. Entonces yo te hago una pregunta, ¿en qué momento un buen guerrero sabe usar la espada bien? ¿En qué momento? ¿Cuándo la qué? Cuando la practica todos los días. Yo te hago una pregunta, vas a enfrentarte con alguien que está todos los días con la espada en la mano, practicando con el muñeco de palo, de paja, qué sé yo. Está practicando todos los días y tú ni siquiera has tocado una espada y te dan una espada en la mano para pelear. Te hago una pregunta, ¿cuál de los dos va a ganar? El que practica, ¿no es cierto? El que practica. Y así hay algunos cristianos hoy por hoy. Así hay algunos cristianos que ni tocan la espada, ni tocan la palabra y así quieren discutir y quieren contradecir. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que dice la palabra? Procura. Haz el empeño con diligencia, presentarte delante de Dios como un buen guerrero, con la espada en la mano. Hay algunos que tienen la espada, ya está en la funda. ¿Cómo se llama la funda? La espada, la vaina. Sí, la vaina. Está guardada en la vaina que cuando quieren sacar no sale.
ya se oxidó, se quedó pegado allí y ahora sacan con vaina y todo. Ciegos. La iglesia, nosotros estamos llamados, hermanos amados, a tomar en serio esta doctrina de Cristo que nos ha enseñado, en contexto de la falsa doctrina. La falsa doctrina no descansa, pero en cambio aquellos que profesamos la doctrina veraz y bíblica, descansamos. No debe ser al contrario. Entonces dice, procura con diligencia. ¿Por qué razón debes procurar con diligencia? Vete al libro de Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo tiene toda la autoridad para reclamar y para recomendar y para decir verdaderamente qué es lo que debe hacer el creyente. Mira esto, versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Este es un mensaje netamente para ti y para mí. ¿Cuál es nuestro accionar? ¿Qué debemos hacer? Dice esto: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora la recomendación para ti y para mí. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. El apóstol Pablo es contundente contra aquellos que perturban el evangelio de Cristo y el consejo para la iglesia del Señor, para ti y para mí. Si un ángel del cielo viene para decirte algo contrario a la gracia del Señor, sea anatema. Y ahora no es que venga un ángel, hermano, bueno, está bien que diga, bueno, un ángel del cielo bajó y me enseñó esto, hasta diría, bueno, está bien, te confundiste porque fue alguien celestial. No, aparecen los judaizantes de ahora. Ni siquiera son ángeles, sino son personas que vienen vestidos como judíos y ahora vienen a enseñar a la iglesia a pervertir el evangelio. Otros que vienen diciendo que son profetas, hombres de carne y hueso, que vienen contando glorias y así se dejan convencer. Ni siquiera es un ángel que viene. Imagínate lo que sería que un ángel viniera. ¿Ah? Imagínate la experiencia, peor todavía de aquellos que están diciendo, Señor, quiero verte, quiero sentirte, y pronto aparece un ángel ahí. Y el ángel te da un mensaje y te dice esto, te dice aquello. Yo te aseguro que vas a pervertir la fe que profesas. Por eso nosotros estamos llamados a la escritura. Procura presentarte como obrero que usa bien la palabra de verdad. Lee la escritura, lee la palabra. Lee todos los días. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que cada fin de mes meditarás en él. Sino que cada domingo abrirás la Biblia en la iglesia. ¿Qué dice la escritura? ¿Cuál es la recomendación? Sino que de día y de noche, diga conmigo eso, de día y de noche. Hermanos, de día y de noche meditarás en él, para que entonces hagas ¿qué? Prosperar tu camino y todo te salga bien. Pero quieren que todo salga bien y que todo sea prosperado, y la Biblia ni siquiera toca. Claro que la tienen ahí en el velador, abierta la Biblia en el Salmos 23. Para que los malos espíritus vengan y lean, diga, caramba, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no hay cómo tocar a este. O en su negocio tienen la Biblia abierta, ¿para qué? Aquí dice, Jehová es mi proveedor de clientes. Qué impresionante. Y se llaman cristianos. Por eso es necesario protestar. Por eso es que necesitamos protestar. ¿Por qué? Porque lo que se está enseñando ahora como cristianismo no es cristianismo. Es un engaño. Yo sé que esto no les va a gustar a nadie. Entonces dice ahora, como antes hemos dicho, también ahora lo repito una vez más, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿De cuál evangelio recibido? Del que está escrito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Eso es para ti y para mí. ¿Buscamos agradar a los hombres? Hermanos,
Cuando recién empezamos, por la gracia y la misericordia del Señor, vamos a cumplir nosotros 13 años. En este febrero cumplimos 13 años de estar en el ministerio, trabajando en este lugar. Mira esto, cuando recién empezamos, yo también cometí el mismo error. Yo también cometí, y lo admito, y con vergüenza lo admito, pero para mí me sirvió de experiencia. Porque cuando iniciamos, empezamos también tratando de agradar a la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia le puede agradar? Y es ahí donde viene la programación, es ahí donde vienen los cumpleaños, es ahí donde viene todo ese tema que hay que hacer en la iglesia para mantenerlos entretenidos, para mantenerlos todos que tengan esa comunión y que todos estén juntos y que todos estén alegres, contentos y felices. Le dábamos de comer, ¿se acuerdan? A los hermanos que están aquí desde el principio quizás, aunque no hay de los que están en el principio, pero los que estuvimos en el tiempo que aún todavía intentábamos nosotros, inclusive hasta dar de comer, preparábamos comida para dar y la iglesia se nos llenaba full. ¡Qué alegría! Contento. Los programas de evangelismo, entre comillas, tratando de agradar a las personas para que se sientan bien, para que sean acogidas. Pero cuando ya llegaba el día del culto no aparecía ni uno. Tratando de agradar. Entonces dice Pablo, cuando tú tratas de agradar al hombre, a la iglesia, al pueblo, cuando tratas de agradar a la iglesia, a los congregantes, tú no eres siervo de Cristo. Fíjate nada más. O tú tratas de agradar a Dios o agradas a los hombres. Si tú agradas a la congregación, lo que la iglesia quiera, entonces tú ya no eres siervo de Cristo, eres siervo de ¿quién? De la congregación. Entonces Pablo dice, entonces ustedes juzguen ustedes mismos, ¿yo busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Ya tenemos la respuesta allí. ¿Qué es lo que tenemos que tú y yo hacer entonces? Lo mismo que nos está diciendo la palabra. ¿Vamos nosotros a tratar de buscar que me agraden a mí? Para que nosotros dejemos, escucha esto, para que la iglesia deje de ser cueva de ladrones y se haga casa de oración, ¿qué debe hacer? Negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguir adelante. Aunque ese camino no es agradable, no hay disfrute. ¿Cuántos hermanos acá lucharon conmigo para que se haga la reunión de jóvenes otra vez? Teníamos reunión de jóvenes, teníamos reunión de damas, teníamos reunión de caballeros, teníamos escuela dominical. ¿Qué más teníamos? Ya ni me acuerdo. Todo eso teníamos aquí. Para agradar. Las mujeres que vengan a reunirse con las mujeres y ahí puedan sentirse entre ellas, las mujeres, divertirse entre ellas, agradar a las mujeres. Y luego los hombres dicen, bueno, ¿para nosotros qué? Bueno, vamos a hacer también reunión para hombres. ¿Y los jóvenes qué? Reunión para los jóvenes. ¿Y los niños qué? Reunión para los niños. Lo que no hicimos fue reunión de suegras porque hubiese sido terrible. Todo eso lo hicimos buscando estrategias, entre comillas, ¿para qué? Para mejorar la asistencia de la congregación. Pero gracias a Dios que nada de eso funcionó. ¿Cuánto recurso nosotros hemos gastado, tanto humano como también económico, en tratar de agradar a la iglesia, agradar a la congregación, agradar a los hermanos y mantenerlos contentos a todos? Hasta que la luz de la Escritura alumbró nuestro entendimiento. Y fue una lucha terrible para tratar de cambiar todo eso. Pero dice la Escritura lo siguiente: juzguen ustedes mismos, dijo el apóstol Pedro. ¿Es necesario obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Cuando la palabra del Señor alumbró el entendimiento, cambiamos todo. Y fue una lucha con muchos hermanos y acá se fueron. Porque aquí no hay para los jóvenes, porque aquí no hay para las mujeres, porque aquí no hay para los caballeros. Inclusive una vez hicimos reunión de empresarios. ¡Qué barbaridad! Hicimos aquí una reunión de empresarios para que todos los que son empresarios y microempresarios puedan reunirse. ¡Qué impresionante! Tratando de agradar para que todos estén contentos. Pero la iglesia no es para eso. La iglesia es para ¿qué? Mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
Por eso descartamos, no hay reunión de damas. Pastor, ¿hay reunión de damas cuándo es? No hay. Pero no, eso está mal en mi iglesia, eso en tu iglesia, aquí no. Pero no está bien, pastor, eso no está bien. ¿Quién dice? Es que la denominación mía es tu denominación, pero la Biblia dice reunión de damas. La Biblia dice reunión de congregación, donde están los caballeros, las damas, los jóvenes y los niños. Eso es congregación, eso es iglesia, no por separado. Pero pastor, ¿y cómo la otra iglesia? Lo hacen porque se dejaron enamorar, lo hacen porque se dejaron engañar. Y ahora quieren cambiar, es difícil. ¿Sabe qué? Hay que pagar un precio. ¿Sabes cuál es el precio? Media iglesia se va. Las nuestras se fueron. Es que mejor me voy a la iglesia fulana porque ahí sí los jóvenes están contentos. Bueno, chao. Pero gracias a Dios hemos pasado ese punto, hemos pasado. Y ahora nosotros compartimos. Aquí están mamá, papá, hijos y nietos, escuchando la palabra del Señor. No, es que los niños no entienden. Tú no entiendes, ellos entienden bien. Y ellos necesitan escuchar esta palabra, necesitan escuchar desde pequeño. ¿Acaso Dios se confundió cuando dijo, y enseñarás a tus hijos desde pequeños la instrucción de la ley de Dios? Pero nos enseñaron a nosotros a debilitar el cristianismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Los niños van empezando, ¿empiezan cómo? Empiezan en la casa cuna. Hasta nosotros planificamos hacer aquí casa cuna, hermano. Gracias a Dios que no tuvimos recursos para hacer eso. Para que den cuidando a los niños pequeños, arriba un grupo de personas y las madres puedan estar tranquilas y escuchen el evangelio. Otras puedan dormir tranquilas. Empieza con la casa cuna. Luego de la casa cuna es una guardería en la iglesia. Y los padres y el mismo predicador saca al futuro de la iglesia, saca de la iglesia, los forman afuera, personas que ni siquiera saben, solo saben Juan 3:16. Luego que lo forman, supuestamente formados, ¿qué pasa en los niños cuando ya crecen? Ahora, ¿qué hacemos? El niño, ¿qué hacemos? Se nos creció, ¿qué hacemos? Ah, ya, reunión de jóvenes, colocamos en la reunión de jóvenes. Los jóvenes ya se hacen maduros. ¿Qué sucede con el joven ya maduro? Por eso es que los púlpitos se debilitaron, porque para los jóvenes maduros, sostenerlos en la iglesia, hay que hacerle programas, porque de lo contrario, ¿qué pasa? Se van para el mundo, se van al mundial. ¿Te das cuenta cómo fuimos timados y cómo fuimos engañados? Por esa razón el apóstol Pablo, la escritura, a nosotros nos confronta y nos dice que tú y yo no tenemos que someternos a ese tipo de costumbres. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Es lo que acabé de citar en este momento. Entonces, si yo tratara de agradar a la iglesia, yo no soy siervo de Dios. Pero como soy siervo de Dios, no agrado a la iglesia, sino agrado al que me contrató, que es Cristo Jesús. Y el Cristo de la gloria, a nosotros quienes llevamos la palabra, nos llamó para cumplir su voluntad. ¿Cuál voluntad? Ir por todo el mundo y predicar el santo evangelio. Eso es lo que se hace en este lugar. No agradamos a nadie, sino que agradamos a Dios. Y ahora la iglesia entera ha entendido de que todos venimos acá no a agradar al pastor ni a agradar a la congregación, sino para agradar a nuestro Señor y Dios. Los tres que dijeron amén, bien. Los demás no saben a quién mismo están agradando. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Siempre ha existido esta batalla espiritual. La conducta del creyente, dice segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí viene la manera y la forma como debemos proceder nosotros. Derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios, que es la bendita y soberana palabra, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el consejo para ti y para mí, y un desafío para ti y para mí. ¿Qué significa esto? Dice la Escritura: nosotros no militamos según la carne, no peleamos con armas carnales como la espada física, no, tenemos la espada espiritual, que es la palabra del Señor. Tenemos el escudo de la fe, que es la fe. Tenemos el yelmo de la salvación, el casco que protege nuestros 5 sentidos, que es la salvación por gracia, no por obras ni por ley, sino por gracia. Tenemos el apresto del evangelio, en otras palabras, el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Y por lo tanto nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Los argumentos que se levantan contra todo el conocimiento de Dios. ¿A qué está haciendo referencia a esto? A los ismos que miramos la semana anterior. A los ismos que miramos la semana anterior. El humanismo, uno de los ismos de hoy por hoy, el humanismo se levanta contra el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué dice el humanismo hoy por hoy? Que el hombre tiene un valor agregado, que el hombre tiene su propio valor, a tal punto que Dios, cuando creó todo, dijo: hace falta algo. No me siento conforme, la creación toda está hecha, pero me hace falta algo especial, algo especial. Haré al hombre. Porque el hombre es la corona de la creación. Lo mejor que Dios pudo crear es el hombre. Entonces ahora, el hombre, este es el humanismo. Entonces el hombre en su libre albedrío cometió el error y fracasó. Y ahora Dios, con pena y con lástima, Dios tuvo que sacarlo del huerto. El humanismo. Y luego ahora ese hombre que fue sacado de ahí del huerto, el hombre dice: pues acaso que ni quería, y se va. Y ahora Dios después se arrepiente y dice: ay, mi Adán, mi Eva se fueron del huerto, está solo. Y el humanismo hace esto. El humanismo en su teología y en su filosofía hace que Dios descienda de su trono y viene en busca del hombre. Y dice: acéptame, acéptame, acéptame por favor. Abre tu corazón, déjame entrar, tengo frío acá afuera. Déjame entrar, por favor, no seas malo, no seas malito, no seas malita, déjame entrar. Y ahí tenemos predicadores: no te resistas, no te resistas, abre tu corazón, no te resistas, mira, Él está allí. Ustedes han visto en Facebook, dice: tengo un amigo que ha llegado de viaje y no tiene casa donde posar. ¿Podrías prestarle tu casa para que pose? Su nombre es Jesús. Y ahí están los bobos. Es que no hay otra manera de decir: pastor, no sea grosero. No sé si bobo es grosería, pero son como bobos. Ahí están: amén, 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 amén. Ya entró Cristo a dormir. Ese es el humanismo. Hacen que Cristo, el Padre, descienda y esté detrás como novia fea. Acéptame, te quiero yo. Te quiero dar cama, techo y empleo. Acéptame. Y ahí estás tú y yo. Ahí está el ser humano diciendo: no, ahora no, cuando sea viejito, ahora estoy joven, tengo que disfrutar de la juventud. Todavía no, porque eso es para los viejitos. Mi padre, mi mamá, mi abuela, eso sí le conviene, pero yo estoy joven, yo estoy muy jovencito, muy jovencita, estoy en pleno desarrollo, quiero conquistar el mundo. Después, y esa persona sigue adelante, orgullosa, altiva, y ahí va detrás ese Dios que crearon el humanismo. Acéptame. Cuando ya te rechace el otro Dios, me aceptas a mí. Humanismo. Pero ¿qué dice la Escritura en cuanto a esto? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios dice esto: tu justicia es como trapo de inmundicia. No hay justo ni uno, no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han desviado. Pero Dios, que es rico en misericordia,
con su gran amor con que nos amó en la persona de Cristo Jesús, nos ha extendido su gracia por misericordia. ¿Te das cuenta? Y luego el hombre dice, gracias, gracias, gracias. El hombre. Entonces dice, gracias. Y cuando ya quiere seguir, dice, pero espera esto, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y entonces sígueme. El humanismo hace debilitar a un Dios. Crearon un Dios a su imaginación. Pero el Dios de la Biblia es soberano, está en su trono, Él no se mueve de allí. Él es el amo y Señor del universo. Y dice la palabra que la salvación está en sus manos y Él da a quien Él quiere. Y por último dice, no depende del que quiere, ni tampoco del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Por otro lado tenemos, y podemos hablar mucho de los ismos de ahora, otro, el intelectualismo. Otro, el emocionalismo. Otro, el sentimentalismo. ¿Qué tal? Tenemos nosotros ahora una batalla frontal. La iglesia necesita entender. Ahora hay que conocer todas esas filosofías. ¿Para qué? Para contrarrestar ¿con qué? Con la palabra del Señor. Por esa razón, mi amado hermano, no hay nada más seguro que la bendita y soberana palabra. Como guerreros eran de decir, sí, la espada. No hay nada más seguro que la escritura, que la palabra del Señor. Dijo un hermano, pastor, ¿podría usted ya bajarle un poquito al tono de la palabra, porque cada vez la palabra, yo ya tengo sueño con la palabra. En todo tiempo la palabra, ¿de qué quieres que te hable? Dice, diga aunque sea Biblia, pero ya no diga palabra. Digo, ¿y la Biblia qué es? Dice la palabra. Bueno. Es impresionante como el ser humano hoy, al sentirse confrontado, hermano, no me cansaré de decir que la palabra es todo, sola escritura, sola palabra, sola escritura, sola palabra, porque ¿en dónde tenemos la seguridad de tener la verdad en nuestras manos? Palabra. Porque los profetas vienen y van y se mueren, se pudren, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Lo más sensato de cada creyente y de cada hijo de Dios es que tengamos nosotros la palabra del Señor como el ancla y la roca firme donde asentamos nuestros pies, y de allí nosotros batallamos y peleamos. Caso contrario, filosofías, todos los ismos sería solamente un terreno fangoso y pantanoso donde nos vararemos tratando de defender lo indefendible. Paraos en la roca que es Cristo Jesús, el verbo de Dios, la palabra escrita que tenemos como el ancla más perfecta y la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Tito capítulo 3 verso 8. Mira esto, Pablo resume la responsabilidad cristiana ante la falsa doctrina y nos aconseja a la iglesia del Señor. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. ¿Sabes qué es insistir? ¿Qué es insistir? Persuadir. ¿Qué es insistir? Repetir. ¿Qué es insistir? Estar allí, una y otra vez, una y otra vez. Hay un dicho que dice que tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Eso es insistir. Entonces, ¿qué dice la palabra? Estas cosas quiero que insistas con doblez de corazón. No, que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero, ¿qué dice? Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, acerca del Shabbat, acerca de judaísmo, acerca de Torah, evita, porque son ¿qué? Vanas y sin provecho. Versículo 10, al hombre que cause divisiones. Después de una u otra amonestación, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Deséchalo. ¿Sabes qué significa la palabra desechar? ¿Qué significa la palabra desechar?
Mira esto, ¿sí conoces qué es esto, verdad? Es una servilleta, ¿no es cierto que sí? ¿Qué haces con la servilleta luego de que te limpias y todo eso, luego de que te limpias, guardas para la siguiente comida? ¿Ah? ¿Qué haces? Eso se llama desechar. Entonces, si hay alguien o existe personas que tratan de pervertir el evangelio de Cristo y nosotros descubrimos que hay muerte en la olla, que no es parra sino calabaza silvestre, entonces de manera inmediata, ¿qué debo hacer con el contenido de esa olla? Desechar, botar, alejarse. No me hables más, ¿sí? Si quieres conversar conmigo, conversemos, pero de cualquier otra cosa, menos de lo que estás tratando de convencerme. No vuelvas más. Y si vas a venir a mi casa a hablar de ese tipo de cosas, no vengas, por favor. Pero soy tu padre. Soy tu papá, yo tengo que venirte porque, papá, mira, la Biblia dice que Jesucristo vino ¿a qué? A dividir. Padre con los hijos, ¿qué? Porque la doctrina de Cristo divide. ¿Cómo es eso, pastor? Divide, ¿por qué? Porque la doctrina de Cristo separa a los santos de lo profano. Y si es que mi papá o mi hijo o mi esposa o qué sé yo están tergiversando la escritura, la palabra del Señor debe dividirme de manera automática. Me divide, lo siento mucho, no comulgo. Y puede decirme lo que sea, pero no vamos a negociar. La fe que profeso, que es bíblica, no voy a negociar. Pastor, es que mi papá es testigo de Jehová y ellos vienen y yo no sé, no puedo rechazarle. Bueno, ya sabes qué tienes que hacer. Más bien tu firmeza va a hacer que piense tu papá o piense tu hermano o piense tu tío. Decir, bueno, ¿por qué tanta firmeza que él tiene en eso? Voy a investigar y conocerá la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Sí, Señor. Pero no podemos decir, bueno, para que no se enoje vamos a escuchar. Para que no se moleste vamos a escuchar. Dijo un pentecostal unitario. Dice, pastor, me gustaría estudiar la Biblia con usted. Digo, ¿qué tema te gustaría estudiar? La unicidad. Digo, está bien, estudiemos. Pero cuando ya vino a estudiar la Biblia al respecto de la unicidad, empezó con sus revelaciones y con sus sueños. Es que sí, que es que acá, que yo tuve. Dije, mira, no perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Si quieres estudiar, estudiemos, pero estudiemos con la veracidad de la Escritura. Y luego con sus interpretaciones medias retorcidas y una cantidad de cosas que se inventan para supuestamente ellos hacer parecer que es bíblico. Le dije, mira, nosotros somos amigos. ¿Para qué tener discusiones y problemas? Hagamos algo, dejemos esto allí. ¿Por qué no vamos a poder sacar ningún provecho? Voy a orar para que Dios te alumbre el entendimiento. Y él me dijo, yo también voy a orar para que le abra el entendimiento. Bueno, oremos entonces. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué discutir? ¿Para qué perder el tiempo de por gusto, hermanos? ¿Quién aconseja eso? Pues la palabra del Señor me aconseja. No, me aconseja con claridad. Entonces, dice, deséchalo, versículo 11, sabiendo que el tal, ¿qué dice? Oye, hermano, demasiado claro, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No son palabras del pastor Norman, no, señor, es la Escritura la que nos aconseja a ti y a mí. ¿Qué debemos hacer frente a esto? Si un judaizante viene a visitarte, si uno shabático viene a visitarte, no pierdas tiempo discutiendo. Sí, guarda el sábado, está bien, anda a guardar, déjame en paz a mí. Si no, tú no crees en la Trinidad, no creas en la Trinidad, déjame en paz a mí. Es que la Biblia es demasiado claro al respecto. Si ya le amonestas una vez y no entiende, deséchalo, déjalo, no, ignóralo, en otras palabras. Por tanto, el cristiano tiene la responsabilidad de defender la falsa doctrina. Lee conmigo Gálatas capítulo 5. Gálatas el capítulo 5, mira ahí. Dice esto,
Mira lo que menciona Gálatas 5, hablando a la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué razón Pablo hace hincapié mucho en el judaísmo y en los guardadores de la ley? Porque eso era lo que se enfrentaban los primeros cristianos. Y cosa curiosa, en estos últimos tiempos a eso mismo nos estamos enfrentando. Mira lo que dice el verso 1. ¿Qué dice? Hay un título allí. ¿Qué dice el título? Léanlo fuerte. Estad pues firmes en la libertad. Dice esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y en qué momento nosotros somos libres? Cuando conocemos la verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que estaba oculta desde antes de los siglos para ser revelada a nosotros. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis, esta palabra que dice, otra vez. ¿Eso qué significa? Que anteriormente estábamos, pero que ahora ya no estamos. Y dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, haciendo referencia a la ley. Versículo 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada aprovechará Cristo. Cuando dice he aquí yo Pablo os digo, ¿cuál Pablo? El experto en la materia de la ley, el que era judío de judíos, el que era griego de griegos, el que tenía una eminencia, tenía un conocimiento vasto al respecto de la ley. Nadie podía pararse frente a él a tratar de corregirle en cuanto a la ley. No, él sabía lo que hablaba. Y dice, yo Pablo os digo que si ustedes se circuncidan, de nada os aprovechará Cristo. Verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que estáis obligado, que está obligado a guardar toda la ley. Todo aquel que guarda el Shabbat tiene que guardar los 613 mandamientos. Y no me vengan con el cuento de que no, es que la ley sacrificial nosotros no guardamos, pero la ley ceremonial y la ley esto, la ley moral, que la ley separaron en leyes, hermanos. Las leyes son leyes y todas son leyes. No, es que cierta ley está crucificada en la cruz, pero otra ley no. Lean la Biblia, estudienla, lean la palabra, dejen de estar repitiendo como loros lo que dicen los judaizantes. Sé que se van a molestar, pero no importa, ya lo dije. 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Más claro de eso no creo que haya. Mira esto, a nosotros, a la iglesia, dice, ustedes tengan mucho cuidado, que si viene por ahí un prosélito de la ley, un judaizante, un rabino, qué sé yo, a tratar de influenciar que tú tienes que guardar esto, que guardar lo otro, que hacer esto, que cumplir la ley, que los mandamientos, que etcétera, etcétera, etcétera. Yo te hago una pregunta, iglesia, presta atención. Nosotros como iglesia, ¿cumplimos los mandamientos? ¿Guardamos la ley o no? Aquí lo quiero ver. Verán que les he enseñado yo, pero harto esto. A ver. ¿Guardamos la ley? ¿Cumplimos la ley? Hermanos queridos, nosotros quienes estamos en Cristo Jesús hemos cumplido la ley. No nosotros, pero sí Cristo. Y si estáis revestidos de Cristo, entonces tú has cumplido la ley. El que está sin Cristo, ese nunca podrá cumplir la ley. Por más que quiero alcanzarte, Lucero, nunca te alcanzo. No va a alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que no hay uno que pueda hacerlo. Pero tú y yo hemos cumplido la ley. Así que dices que ustedes tienen que cumplir la ley. Nosotros ya lo cumplimos en la persona de Cristo. Él cumplió por nosotros. Una vez que cumplió por nosotros, Él nos entrega a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios, cumplidores de la ley. Hermanos queridos, eso se llama gracia. Y bueno, entonces dice la Escritura, versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que, dígalo fuerte, sino que, oiga, dígalo fuerte usted, ¿qué es lo que no sabe? Sino que, mira esto, pero en Cristo Jesús, ni la circuncisión, aquellos que guardan la ley, ni la incircuncisión
vale absolutamente nada, sino ¿qué es lo que vale? La fe que obra por el amor de Dios en Cristo Jesús. Vosotros corríais bien. ¿Sabes qué dice Pablo? Ustedes estaban bien ubicados, habían creído la palabra del Señor como está escrito en la Biblia. Yo no entiendo en qué momento se dejaron convencer. Lee esto: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hace una pregunta, versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Quién llamó? El Cristo de la gloria. Versículo 9. Tengan mucho cuidado, hermanos amados, nos dice, porque un poco de levadura, leuda toda la masa. Por eso toda persona judaizante empieza por primeramente guardar el Shabbat, y después va más adelante, empieza por cumplir las fiestas de las primicias, las fiestas de la cosecha, las fiestas, empiezan en su congregación a hacer todo eso, y luego de eso más adelante hasta que niegan a Cristo y esperan a un Mesías. Es impresionante. Mira esto, dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quien quiera que sea llevará la sentencia. Mira esto, vete a Romanos capítulo 16, versículo 17, por favor. Vete a Romanos, ten la bondad. Hay mucha escritura y mucha palabra para nosotros. Versículo 17 del libro de Romanos 16, 17, dice la escritura de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos. Aquí Pablo ya se despide del libro de Romanos, y en la carta de los Romanos ya se despide, y mira con contundencia lo que menciona y aconseja. Y este consejo es directamente para ti y para mí como iglesia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Sabes lo que significa fijarse? ¿Ah? Mirar con atención, fijamente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando miramos a alguien sospechoso, ¿qué debo hacer yo? Regresar a mirar y prestarle atención, a ver qué es lo que está diciendo o haciendo. Entonces dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y cuando ya te des cuenta quiénes son, ¿qué aconseja? Que os apartéis de ellos. Entonces, obsérvame un momento. Dice esto: ustedes están en la congregación, no se olviden, iglesia del Señor. Presten atención. Miren, dice, ustedes ya saben lo que les ha aconsejado, iglesia del Señor. Ustedes ya saben que de ustedes mismos van a salir hombres corruptos o mujeres corruptas que quieran pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Así que estén pendientes, pilosos, estén muy alertos, atentos, no se confíen de nadie. Cada conversación que ustedes vayan a tener, hay alguna invitación de un hermano que tienen a una reunión y todo eso, pues vayan a la reunión, conversen con los hermanos, visítense en la casa. Esa es la voluntad del Señor, tener la comunión, perfecto. Pero cuando esa persona o alguien empieza a decir ciertas cosas o a mencionar ciertas cosas en contra de la doctrina bíblica, ejemplo, no estoy de acuerdo con el pastor en ciertas cosas. Yo sí entiendo las cosas como se predica, sí, pero hay cosas que yo veo que el pastor no la está interpretando porque es así. Ojo con ese tipo de personas. Mucha atención con ese tipo de personas. Nunca te olvides que existe un detalle. ¿Cuál es ese detalle? Que tú tienes la palabra del Señor. Que acá en este púlpito lo que hacemos es leemos la escritura y ponemos en contexto la escritura. Nada más. Ustedes han escuchado que digo de acuerdo a la interpretación, ¿es así? No. Acá no interpretamos la escritura. Acá entendemos la escritura.
como está escrita y como leemos la escritura. Es lo que hacemos. Entonces cuando alguien te empieza a decir, porque empieza de esa manera, sí, estoy de acuerdo, pero en esto de aquí no estoy de acuerdo, porque eso es ya una exageración. Esto de acá ya aparece, sí, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo. Está bien hacer eso, pero cuando empiezas a poner tropiezo a los demás, cuando hay alguien así, ¿qué dice allí? Júzgalo de manera inmediata. No, sino ponle el ojo. Fíjate bien. Ahora, ¿en qué tienes que fijar? 3 cosas muy importantes en las que tienes que fijarte en esa persona, sea hombre o sea mujer, que empiece a dañar, a dividir, a decir que no está de acuerdo, que yo entiendo de esta manera. Fíjate, 3 cosas muy importantes. Número 1, fíjate en su testimonio. Fíjate en su testimonio. ¿Qué testimonio tiene él? Número 2, el testimonio de su casa. El testimonio de su casa. ¿Qué testimonio tiene? Y número 3, ¿sí? Y número 3, observa su humildad. Observa la humildad de esa persona. ¿Es humilde o es altivo o se esconde detrás de una falsa humildad? Fíjate bien. Y cuando te fijes bien, eso dice, pon los ojos y observa bien. Y una vez que tú te des cuenta de las cosas, una vez que tú tengas, que estén causando, esta persona causa tropiezo, esta persona causa divisiones contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, que es la escritura, apártate de esa persona, aléjate de esa persona. Este es un consejo para la iglesia. Jesucristo, él confrontaba a los falsos profetas, confrontaba a los falsos maestros de manera frontal. El Espíritu Santo también. Ahora a ti y a mí nos dice esto: tú ves esto, aléjate, déjale que hable lo que le dé la gana, no le sigas a la par. Y cuando te reúnas y empiecen a decir ciertas cosas, mejor aléjate. O si de pronto quieres hablar, dile, bueno hermano, ¿en qué se basa la escritura? Bueno, leamos la palabra y tú sensatamente vea la escritura. En el momento que la persona dice, leo la palabra, dice, a mi entender esto es así, está complicado ya. Porque no se trata de mi entender, se trata de lo que está escrito. Ahí está escrito. Si la Biblia dice blanco, a mi parecer parece que fuera marrón, porque en los tiempos de ese entonces el blanco no se conocía como blanco, sino como marrón. ¿Entiendes? Eso es una interpretación privada y la Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada. Ahora continúa, dice así, mira esto. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. ¿A qué hace referencia la palabra ingenuo? A los bebés, a los niños. Qué fácil es a los niños engañarle con un chupete. Qué sencillo es engañar a una criatura. Ese es ingenuo porque no conoce, no sabe. Entonces dice, este tipo de personas fácilmente engañan a los ingenuos. Continúa leyendo más adelante. Dice versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y ustedes tranquilos, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermanos queridos, Biblia hay cualquier cantidad. Por eso es que la escritura a nosotros nos manda a que estemos pendientes. Cuando vengamos a la iglesia, hagamos 3 cosas muy importantes. Número 1, no dejen que nadie le perturbe. Nadie. Preste atención, anote todo, esté atento. Número 2, regresa a casa con lo que escuchó, con lo que anotó. Vaya, tome asiento en su mesa, en su comedor. Tome asiento, coloque la Biblia allí, coloque ahora los apuntes y empiece a revisar, leyendo el texto y en su contexto, tanto hacia arriba y hacia abajo. Revise bien. Y una vez que usted lo confirme, ¿tiene alguna duda? Anote la duda. Eso debe hacer. Recuerda, los hermanos de Berea hacían eso, anotaban todo, iban a la casa a estudiar a ver si en realidad decía lo que decía.
¿O era simplemente una interpretación más nada? Y en tercer lugar, debemos cuidarnos unos a otros de aquellos que quieren pervertir el evangelio. Recuerden, ¿de dónde va a venir la perversión? Ojo eso, nunca se olviden, ¿de dónde viene la perversión del evangelio? ¿De los de afuera? Entonces observa al que está a tu lado. Hay que cuidarnos de los que están acá mismo. Debemos cuidarnos de nosotros mismos. ¿Acaso el apóstol Pablo no de por gusto le dijo a su discípulo Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina que tú aprendiste? Porque nosotros mismos podemos caer en ese error de dejarnos guiar por nuestras emociones, por los ismos, por el emocionalismo, por el sentimentalismo, por el yoísmo, que ese es terrible. Hermano, el yoísmo es impresionante. ¿Sí saben cuál es el yoísmo? ¿Ah? ¿No saben cuál es ese yoísmo? Es que yo creo que es así, es que a mi parecer yo creo que esto, es que yo no estoy de acuerdo, es que yo esto, es que yo aquello, es que yo vi, es que yo sentí, es que yo leí, es que yo entiendo, es que yo. Ese es el famoso yoísmo que hoy por hoy dentro de las congregaciones está que hierve. ¿Por qué crees que Cristo de la gloria dice niégate a ti mismo? Entonces, la palabra del Señor, ahora, para cerremos con este versículo. Hay muchos versículos, si quieren ustedes pueden anotarlo. Hebreos 13, 12 al 14, anótenlo ustedes allí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 18, ustedes anótenlo para que estudien en casa si quieren tener una vasta información al respecto de nuestra conducta, que tú y yo debemos hacerlo. Pero quiero que lean conmigo Segunda de Tesalonicenses 2, por favor. Con esta parte que vamos a leer finalizamos. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Yo compartí una predicación al respecto de este tema, pero hoy no voy a hacer referencia a la prédica, sino simplemente voy a dar lectura. Mira esto. Ahora, el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10, menciona y dice de la siguiente manera, que nosotros debemos aprender a caminar en este camino por el cual nosotros caminamos, comprobando, dice el texto, comprobando lo que es agradable al Señor. Permanentemente debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas. No te pongas de acuerdo con las obras infructuosas de las tinieblas. Porque recuerda, el enemigo está en la propia casa, acá adentro mismo. Así que no debemos cuidarnos de los de afuera, sino de acá adentro mismo. Bien, Tesalonicenses 2, manifestación del hombre de pecado. Con esto de aquí vamos a cerrar. Mira esto. Pablo haciendo hincapié a la iglesia del Señor para que tú y yo tengamos claro un mandamiento preciso, un mandamiento firme. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer y cuál debe ser nuestra brújula y nuestro norte por donde debemos marchar? Y aquí vamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Porque muchos van a venir a engañar, a decir que sí, que Cristo viene, que hay rapto secreto y todo ese tipo de cosas, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿No han escuchado hoy por hoy? Dice, ya Cristo viene, ya que sí, que la luna de sangre, que tal es esto, que allá, que la vaca roja, que ya Cristo viene. Que pronto la iglesia, hay mucha gente esperando volar. Mi alma volará, mi alma volará. Todo eso hay. Y Pablo dice, cuidado cuando vengan este tipo de cuenta historias y cuenta chistes, no le crean. Que el rapto de la iglesia, que me voy con él, que un abrir y cerrar de ojos nos desaparecemos y solo los impíos se quedan acá. Y yo no entiendo de dónde sacaron eso, porque eso la Biblia no dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice entonces? Dice esto, léanlo ustedes con sus propios ojos. ¿Qué dice aquí?
nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Cristo Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuál es el hombre de pecado? El hijo de perdición. Características de él, por favor, verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya, ¿te das cuenta? Pablo dice esto: tengan mucho cuidado, porque en los últimos tiempos van a venir a enseñarte del rapto de la iglesia, que la iglesia se va en un rapto secreto y que se van a ir y que ellos no van a pasarle nada, pero oído, tengan mucho cuidado, que eso es falso, eso es mentira. Eso es solamente un engaño más para mantenerlos allí todos despistados, porque no vendrá Jesucristo sin antes primero se manifieste la apostasía. ¿Qué es eso, la apostasía? Falsas doctrinas como la que estamos mirando. Y en segundo lugar, se manifiesta el hombre de pecado. ¿A quién hace referencia cuando habla hombre de pecado? El anticristo. Entonces, Cristo no viene hasta que primeramente el anticristo sea manifestado. Sigue leyendo. Pero yo eso ya le enseñé. Si usted quiere esta enseñanza completa, vaya al canal y ahí está rapto secreto o arrebatamiento visible, para que ustedes puedan lo que acabo de mencionar, porque de pronto algunos ya me están odiando por lo que acabo de decir. Ahora, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esta enseñanza también la tenemos en el canal. ¿Quién detiene al hombre de pecado? Muchos dicen la iglesia, no es así. Versículo 8, solamente estoy contextualizando porque lo que quiero enseñar está aquí del verso 8 en adelante. Dice aquí: y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo dice que va a aparecer este inicuo, este anticristo? ¿De qué manera va a aparecerse? Ojo a eso, con grandes prodigios y señales. Hermanos, tú y yo estamos advertidos que van a aparecer. Déjame decirte algo. Antes que aparezca el anticristo, ¿qué es lo que va a aparecer? A ver. Verán que eso ya he enseñado ya. Antes que el anticristo aparezca, ¿qué es lo que aparece? La apostasía. ¿Y cuál es la cabeza visible de la apostasía? Recuerda que hay bestia número 1 y bestia número 2. El uno es bestia y el otro es ¿qué bestia? Entonces, ¿cuál es la primera bestia? El falso profeta. La apostasía ya está en vigencia con los falsos profetillas que ya están haciendo de las suyas, preparando el terreno para que llegue ¿quién? No, señor. ¿Que llegue quién? No, la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Qué bestia que ustedes no saben, hombre. Voy a volver a repetir, ¿ya? Ok. Aquí vamos. Dice la Escritura que el Cristo de la gloria no va a venir aquí a terminar con todo, no sin antes, primeramente, se manifieste la apostasía. Eso es lo que estamos observando nosotros. Y luego de eso viene, se manifiesta el hombre de pecado, que es el anticristo. La apostasía es lo que viene abriendo el camino con los apóstatas, que son los falsos profetas que hoy por hoy tenemos ya en el escenario, que ellos están preparando el terreno para que venga el verdadero falso profeta. Suena bastante irónico, verdadero falso profeta.
Por eso, el verdadero falso profeta, porque todos esos falsos profetas acá sí son falsos profetas, pero no el verdadero falso profeta que tiene que venir a anteceder a la aparición de la bestia número 2. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer primero? Y la iglesia del Señor, vamos a mirar, ¿a quién? Al falso profeta, al verdadero falso profeta. Porque todos esos falsos profetas acá son aquellos que están preparando el terreno nada más. El verdadero falso, la primera bestia, que va a predicar el evangelio corrompido. De esto voy a enseñar el año que viene en la serie escatológica. Voy a explicar todo este tema. Así que tranquilos los que no entienden, esperen con calma que ahí voy a explicar todo eso. El imperio de la bestia. Entonces el anticristo se manifiesta. Ahora, la segunda bestia viene, se manifiesta. El anticristo, ya está el falso profeta y está el anticristo. Ahora el falso profeta va a predicar a todo el mundo para que adoren a la bestia. Y el mundo entero va a escuchar. ¿Y sabes quiénes son los que van a escuchar y van a seguir a adorar a la bestia? Aquellos que han sido preparados de antemano a confiar en ¿qué? En señales y prodigios, en milagros, en experiencias místicas, porque Dios, ahora ustedes dicen, pastor, pero ¿cómo va a ser eso? Lee conmigo, mira esto, dice versículo 9 otra vez: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál amor de la verdad? La palabra del Señor. Versículo 11, agárrate de la silla. Por esto, no el diablo, Dios les envía un poder que engañoso, para que sean engañados y crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la sola escritura, a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué tiene que ver con esto, pastor, con la iglesia? Sencillo. Hoy, siglo XXI, nosotros tenemos el avance más claro y la proliferación de la apostasía de una forma impresionante, a tal punto que frente a nuestras narices la apostasía está que baila. A nuestro alrededor la apostasía está que hierve. Entonces, eso es evidencia de que muy pronto va a aparecer el padre de la apostasía, el falso profeta, ese que viene vestido de oveja, pero que por dentro es lobo rapaz, que tiene apariencia de cordero, pero que habla como dragón, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora este sistema de la apostasía? Preparando el terreno. ¿De quién? El corazón de quienes, de aquellos que se complacieron en la injusticia y no se complacen en la palabra del Señor. Todos los que se encuentran solamente en las redes sociales, en el celular y no leen la palabra, mañana ustedes van a dejar redondito en el engaño. Pero pastor, yo no me voy a dejar engañar. Estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, versículo 11, ¿qué dice la palabra? Por esto Dios envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira. Entonces Dios mismo programa para que tú, que ahora te resistes a leer la palabra, mañana vas a creer en la mentira y vas a creer, este es Dios, y vas a adorar a la bestia. ¿Sí me están entendiendo? O sea que, pastor, tengo que estudiar la Biblia. Claro, ese es el alimento para nosotros ahora, alimentarnos, retroalimentarnos, para cuando llegue el momento, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos recuerde todo lo que hemos leído. ¿Qué es lo que dice entonces aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y por ende a nosotros? Mantente alerta, estate pendiente, porque en los últimos tiempos van a venir a engañarte. ¿Y de dónde van a salir? De la misma iglesia, de la misma congregación van a salir, torciendo la escritura, diciendo que ellos son los iluminados. Van a hacer mercadería de vosotros, van a apostatar la palabra del Señor. ¿Y sabes qué van a hacer ellos? Milagros, van a hacer prodigios, van a hacer noches de gloria, van a hacer noches de poder. Traigan los enfermos, hoy los enfermos se sanan.
ministración, cosas increíbles, cosas espantosas van a hacer, pero gloria. Y van a decir que ellos son de Dios, pero no son de Dios. ¿Por qué? Porque con poderes milagrosos es como viene la bestia número 1 para abrir y confirmar el paso a la bestia número 2. Y muchos de los que están ahora dejándose engañar con estas bestias pequeñas, ya de antemano han sido timados y han sido engañados y ya están adormecidos. Para cuando venga todo eso, van a decir, wow, impresionante. ¿Qué pasaría si el día de mañana usted está acostado en su cama y de pronto, ¡bum!, se aparece allí Jesús, ahí al frente de tu cama, y te dices, y te da un mensaje a ti que tienes que hacer, y te dice, mira, ese profeta que ha salido por el mundo, ese es enviado de nosotros. Yo soy Jesús, mira la huella de mis manos. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes cómo la religión, esto voy a compartir yo el año que viene, ¿sabes cómo es que va a ser la religión del mundo? Presta atención a esto, con eso termino, finalizo. Voy a cerrar la escritura porque mi esposa dice, cierra. Mira, hoy se está estableciendo la religión mundial. No voy a hablar mucho de eso, pero solamente déjame decirte algo. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo crees que este sistema llamado sistema de la bestia va a lograr que tanto cristianos, que tanto judíos, que tanto islamitas, que tienen diferentes clases de dioses, van a adorar a un solo Dios? ¿Cómo creen que van a hacer? Ojo, ¿cómo creen que van a hacer? Oído, mírame brevemente, aquí están los devotos de la Virgen del Cisne, los devotos de la Virgen del Quinche, los devotos de la Santa Muerte, los devotos de San Cudo, los devotos de todos los dioses, los de Alá, los de Krishna, los devotos de todo. Aquí están todos los de la gama de Dios y cada uno tiene sus devotos. ¿Cómo hacer para que solamente crean a uno solo? Por eso dice poder engañoso. ¿Y sabes de qué manera va a venir el poder engañoso? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano ahora está desesperado por tener contacto con Dios de manera personal, no a través de su palabra, sino de manera personal. Por eso es que hasta los cristianos de hoy por hoy, los que así se llaman cristianos, la Biblia no la leen y van y dicen, háblame Señor, háblame Señor. Quieren que le hable, quieren sentir la presencia, quieren sentir un fuego, algo quieren sentir. Están listos y preparados para ser engañados. ¿Sabes por qué? Porque ese poder engañoso, a los que son devotos de la Virgen María, se le va a aparecer la Virgen María. Acordaránse de mis palabras, se le va a aparecer la Virgen María. Y la Virgen María le va a decir, hijitos míos, ustedes han sido mis devotos toda la vida. Hoy he venido para decirle a ustedes, Él es Dios. Síganlo. ¿Qué van a hacer los devotos de María? Hacer caso a María. Por otro lado, aquí tenemos a los devotos de Krishna, a los devotos de Alá. Alá se le presenta y le dicen, mis seguidores, yo soy Alá, vuestro Dios. Sigan, ese es el Dios al cual yo represento. ¿Qué van a hacer los devotos de Alá? Alaban. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la manera y esa es la forma. Pero pastor, ¿cómo van a hacer eso? Todo está plenamente orquestado para que ocurra, para que suceda, y pronto va a ocurrir. Y los que quieran conocer un poco de este tema, investiguen ustedes el proyecto Blue Beam, así se llama, Rayo Azul, y se van a dar cuenta de lo que acabo de mencionar. Por eso, iglesia del Señor, todo está orquestado. Hermano, la inteligencia artificial está en su apogeo. ¿Sabes qué? La bestia que es la inteligencia artificial está tomando control. Este año 2013 se aprueba la patente para mezclar hierro y barro.
hierro y barro. El ser humano se convierte en una interfaz, como una computadora, frente a tus ojos. Y ya mañana nuestros muchachos ya no tendrán que ir a estudiar al colegio, sino cargarán programas solamente de una para que aprendan a hablar inglés. Ustedes dirán, pastor, ya empezó a disvariar. Ok, ve e investígalo tú mismo. Pónganse de pie, que no voy a hablar más de esto. Se acabó. El Espíritu Santo de Dios nos ha dejado a nosotros un legado tenaz. ¿De qué? Resistir. Resistir al diablo y el diablo echará a correr. El Espíritu Santo, el eterno Dios nos ha dado ejemplo. El Padre eterno dice, falsa doctrina, falsos maestros serán enjuiciados y serán acabados. El Cristo de la gloria se fue contra ellos. El Espíritu Santo también. Ahora tú y yo debemos hacer lo mismo. Tú y yo no vamos a pelear ni matar a nadie, no, Señor. Pero tú y yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice esto: escuchas y ves que está así, aléjate de aquellos. No les recibas en casa. Ábrete de ellos, no les prestes atención. Lee la palabra, no prestes atención a fábulas, a historias, a cuentos, a estos, a narrativas, a sueños, a visiones, a todo lo que ellos digan. No le prestes atención. Aléjate de los tales, porque ellos están rumbo a la perdición. Muy claro para nosotros, esa es nuestra conducta. Hermanos, vivamos en este mundo, dice la Escritura, sobria, justa y piadosamente. Atentos, velando en todo tiempo, porque el diablo, porque el espíritu del anticristo está como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, cuidémonos unos a otros, oremos unos por otros. El tiempo está cada vez más difícil y más complicado. Pero recuerda, hay dos maneras de enfrentarse a la realidad. La una, conociendo, y la otra, ignorando. El que conoce, observa que va a llover, ¿qué hace? A la casa para escampar. Y el que no sabe esas nubes negras que son, dice, qué raro, el cielo se está haciendo negro, bonito está el cielo. Y cuando le sorprende la lluvia, va a tener que mojarse. Así que, ¿qué dice la Escritura? Dice que Cristo Jesús viene como ¿qué? Como ladrón en la noche. Eso viene como ladrón en la noche, pero para los que están en tinieblas, están dormidos, les sorprenderá. Pero en cambio para ti y para mí, ¿viene como ladrón en la noche? No, Señor, porque nosotros estamos listos y preparados porque Él viene. Estamos esperándole de manera permanente.